Cuando pensamos en la fe, tendemos a imaginarla como algo firme, inmenso e inquebrantable. Pero la realidad es mucho más profunda. La fe es un delicado proceso de crecimiento, de cultivación constante en el corazón humano. A veces, sin darnos cuenta, pequeños pensamientos oscuros comienzan a infiltrarse en nuestra mente y corazón, y aunque parecen inofensivos al principio, con el tiempo pueden destruir lo que más valoramos, nuestra fe. Este es el pecado que destruye la fe desde adentro. No es un pecado que se manifieste de inmediato en acciones externas, sino uno que se desarrolla lentamente, como una enfermedad que consume lo invisible antes de ser detectada. ¿Y qué es lo más peligroso de este pecado? Que no siempre somos conscientes de su presencia. En el bullicio de la vida cotidiana, nuestras almas pueden comenzar a cerrarse sin que lo notemos. En medio de las preocupaciones, rencores, dudas y culpas, nuestra fe se ve gravemente afectada. El primer paso hacia la restauración de nuestra relación con Dios es tomar conciencia de que este pecado existe y que necesita ser sanado. Como nos recuerda el Evangelio, el Señor es nuestro sanador, pero debemos abrirle el corazón para que Él pueda obrar en nosotros. En este proceso no hay fórmulas mágicas ni respuestas fáciles. Sin embargo, si estamos dispuestos a examinar nuestras vidas con sinceridad y a rendirnos ante el amor de Dios, encontraremos una sanación profunda y verdadera. Si te gustaría seguir reflexionando sobre este tema y recibir más enseñanzas, suscríbete y acompáñame en este camino hacia la restauración de la fe. En la vida de los santos encontramos muchos ejemplos de personas que, al igual que nosotros, enfrentaron luchas internas que amenazaban su fe. Uno de los más elocuentes es el testimonio de San Agustín. Durante años, San Agustín vivió atrapado en un constante conflicto interno. Su corazón deseaba la verdad, pero sus pasiones lo alejaban de ella. En su juventud, fue conocido por sus vicios y por la búsqueda de placeres mundanos. Sin embargo, en su alma siempre permaneció un anhelo profundo de encontrar a Dios. Fue esta lucha interna la que lo llevó a una conversión radical. Un momento clave en su vida fue cuando, al escuchar las palabras de un niño en un jardín, «Toma y lee», tomó una Biblia y leyó el pasaje de las cartas de San Pablo que hablaba sobre el abandono del pecado y la aceptación del amor de Dios. Fue en ese momento que su corazón se abrió y sus dudas fueron reemplazadas por una fe inquebrantable. La historia de San Agustín nos enseña que aunque nuestras luchas internas sean profundas y dolorosas, siempre hay un camino hacia la sanación, hacia la restauración de la fe. Él nos muestra que la verdadera conversión comienza por un arrepentimiento sincero, por un cambio de corazón que solo Dios puede transformar. Ahora bien, ¿cuántas veces nos encontramos en una lucha similar a la de San Agustín? Tal vez no en los mismos vicios, pero sí en una constante batalla contra nuestras propias dudas, miedos y limitaciones. Quizá aún hay pensamientos que nos apartan de la paz de Dios. Quizá hay momentos en los que nos sentimos inseguros de su amor. ¿Cómo entonces podemos sanar nuestra fe y dejar atrás los pensamientos que la destruyen desde adentro? La respuesta comienza con un arrepentimiento sincero y con una oración profunda. Te invito a hacer esta oración conmigo, un acto de rendición ante el Señor, pidiendo que Él transforme nuestro corazón. Señor, limpia mi corazón de todo lo que destruya mi fe. Te pido perdón por las veces que dudé de tu amor y por las veces que mi mente se llenó de oscuridad. Abre mis ojos para ver tu luz en mi vida. Quiero vivir plenamente en tu gracia. Amén. Este acto de rendición es el primer paso hacia una restauración interior. Es como si le permitiéramos a Dios penetrar en las profundidades de nuestro ser para arrancar de raíz lo que nos aleja de Él. Cada vez que tomamos un momento para arrepentirnos de corazón, estamos desmantelando las mentiras que nos han apartado de la fe y estamos abriendo espacio para la verdad divina que nos restaura. La Escritura nos recuerda que cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él es fiel y justo para perdonarnos. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa de perdón no es una simple palabra, es una verdad profunda. Nos dice que no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, Él siempre está dispuesto a restaurarnos cuando nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, no solo recibimos su perdón, sino también una renovación de nuestra fe. Como nos enseñan los santos y las Escrituras, la restauración de nuestra fe interior comienza en el momento en que nos rendimos ante su amor. Esta es la clave para superar el pecado que destruye la fe desde adentro. Permitir que la luz de Dios ilumine las sombras en nuestra alma y nos lleve de regreso a la confianza plena en su misericordia. A medida que caminamos juntos en este camino, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay pensamientos, dudas o rencores que están socavando tu fe? Te animo a tomarte un tiempo para orar y pedirle a Dios que te revele cualquier área de tu vida que necesite sanación. En este proceso de rendición, recuerda que la fe es un regalo de Dios y que, aunque nuestra humanidad sea débil, su gracia es más que suficiente para restaurarnos. Si deseas profundizar más en este tema y recibir más enseñanzas que te ayuden a crecer en tu vida espiritual, suscríbete para recibir más contenidos que te acompañen en tu camino de fe. En muchos casos, comenzamos a dudar de nosotros mismos, de nuestra fe y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Estas pequeñas grietas, aunque aparentemente inofensivas, son el terreno fértil donde el pecado comienza a crecer, dañando nuestra relación con Dios desde adentro. Pero, ¿por qué permitimos que estas dudas persistan? ¿Por qué, si sabemos que la fe es un regalo divino, nos aferramos a la oscuridad cuando la luz está al alcance de nuestras manos? La historia de Santa Teresa de Ávila ofrece una enseñanza profunda sobre esta lucha interna. Santa Teresa, una de las místicas más grandes de la Iglesia, fue también una mujer de profundas dudas y sufrimientos. En sus escritos nos cuenta que, incluso en medio de sus experiencias místicas más intensas, había momentos en los que la duda y el temor la acosaban. En su humildad, Teresa reconoció que la fe no siempre es algo evidente ni sencillo, sino que a menudo se ve puesta a prueba en las dificultades más profundas de la vida. Durante muchos años, ella luchó con pensamientos que ponían en peligro su confianza en Dios. Pero a través de la oración y la reflexión constante, comprendió que la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de mantener la confianza en Dios incluso cuando esas dudas surgen. Así como Santa Teresa no se dejó vencer por las dudas, nosotros también debemos aprender a confrontarlas con valentía y confianza en la gracia divina. Es importante reconocer que la duda no es un pecado en sí misma. Lo peligroso es permitir que esta duda nos separe de Dios, que nos lleve a alejarnos de su amor. Cuando estamos abrumados por la duda, es fundamental recordar que, en nuestra debilidad, Dios nunca nos abandona. Él está siempre dispuesto a guiarnos, a fortalecernos en medio de la tormenta. Un paso importante en este proceso es identificar las fuentes de nuestras dudas. ¿Por qué dudamos? ¿Es por experiencias pasadas de dolor o traición? ¿Es por la presión del mundo que nos rodea? Al identificar estos orígenes, podemos empezar a trabajar en sanar estas áreas de nuestras vidas. Santa Teresa también nos enseñó que la oración es fundamental en este proceso. En medio de las tormentas interiores, ella se retiraba a la quietud de la oración, donde encontraba consuelo y claridad. A través de su profunda vida de oración, entendió que la fe no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza plena en la voluntad de Dios. Siguiendo su ejemplo, te invito a hacer de la oración un refugio seguro para tu alma. Cada vez que sientas que las dudas amenazan con obscurecer tu corazón, acude a la oración. No es necesario que las palabras sean perfectas. Lo importante es la sinceridad del corazón. Puedes hacer esta oración conmigo. Señor, veo mis dudas y mis temores, pero hoy quiero entregarlos a ti. Ayúdame a confiar plenamente en tu plan para mi vida, aunque no entienda todo lo que ocurre. Dame la fuerza para mantenerme firme en mi fe, sabiendo que tú eres mi guía y mi refugio. Amén. Esta sencilla oración, pero profunda, es una forma de entregarle a Dios nuestras luchas internas y al hacerlo nos abrimos a la sanación que Él nos ofrece.
Al confiar nuestras dudas a Dios, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En las Escrituras, encontramos palabras que nos fortalecen en esos momentos de debilidad. En el Evangelio de Mateo 17:20, Jesús nos dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Esta cita nos recuerda que aunque nuestra fe sea pequeña, cuando es puesta en las manos de Dios, tiene el poder de mover montañas. No se trata de la magnitud de nuestra fe, sino de la certeza de que, al confiar en Dios, somos capaces de superar cualquier dificultad. Cada vez que enfrentamos una duda o una prueba, podemos recordar que la fe no se mide por su tamaño, sino por la autenticidad con la que nos entregamos a Dios. Al meditar en estas enseñanzas, podemos aprender a ver nuestras dudas no como un obstáculo, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. La fe crece cuando es puesta a prueba, y, como nos enseñan los santos, cada momento de duda puede convertirse en un peldaño más hacia una relación más profunda con Dios. Así, te invito a reflexionar sobre tus propias dudas. ¿Qué pensamientos están alejándote de la paz de Dios? ¿Cómo puedes entregar esos miedos y preocupaciones en oración? Recuerda que, como nos enseña Santa Teresa, la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de confiar en Dios a pesar de ellas. Cada vez que te encuentres luchando con la duda, acude a la oración y permite que Dios restaure tu fe. Él nunca te abandona, y con Él siempre encontrarás el camino hacia la paz. La verdadera sanación de nuestra fe interior comienza con un arrepentimiento profundo, uno que no se limita a una simple petición de perdón, sino que implica un cambio genuino en nuestro corazón. El arrepentimiento no es un acto puntual, sino un proceso continuo que requiere un compromiso real con Dios. En este proceso, no solo reconocemos nuestros pecados, sino que también nos comprometemos a cambiar, a transformar nuestra vida según los principios del Evangelio. Este tipo de arrepentimiento es el que abre el camino para que Dios sane las áreas más profundas de nuestro ser y restaure nuestra fe. San Francisco de Asís, por ejemplo, fue un hombre que experimentó un profundo arrepentimiento en su vida. En su juventud, Francisco vivió en un ambiente de lujo y comodidad, pero algo le faltaba. Su corazón buscaba la verdad. Y fue en la pobreza y la simplicidad que encontró la verdadera riqueza espiritual. En su conversión, no solo reconoció sus errores, sino que se entregó completamente a la voluntad de Dios. Su arrepentimiento fue un acto de abandono total, una entrega incondicional que transformó su vida y la de miles de personas. Francisco no solo se arrepintió de sus pecados, sino que aceptó la gracia de Dios como una oportunidad para comenzar una nueva vida, una vida de servicio y amor a los demás. Él nos enseña que el arrepentimiento verdadero no es solo una liberación de la culpa, sino una apertura al amor transformador de Dios. Al seguir su ejemplo, podemos aprender a arrepentirnos de manera más profunda, no solo por lo que hemos hecho mal, sino por nuestra disposición a vivir según la voluntad de Dios. Este tipo de arrepentimiento requiere un paso audaz, hacer una pausa y abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. A menudo nuestra vida espiritual se ve afectada por la falta de este tipo de arrepentimiento genuino. El pecado, aunque pequeño en la apariencia, va erosionando lentamente nuestra relación con Dios, y no podemos esperar que nuestra fe crezca si no hacemos un esfuerzo consciente por limpiar nuestro corazón. Por eso es importante establecer momentos en nuestra vida en los que nos detengamos y reflexionemos sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a entregarle todo a Él, incluso nuestras luchas más internas? Para empezar este proceso de sanación, te invito a una práctica diaria de arrepentimiento que te ayude a reconocer las áreas donde tu fe ha sido socavada y donde necesitas la gracia de Dios para restaurarla. Esta oración puede ser un primer paso hacia la sanación interior. Señor, reconozco mis fallas y mis debilidades. Te pido perdón por las veces que he dudado de ti, por las veces que he permitido que el pecado se apodere de mi corazón. Abro mi alma para que tu luz y tu amor la sanen.
Transfórmame, Señor, y guíame hacia una vida renovada en tu gracia. Amén. Al hacer esta oración sinceramente, estamos abriendo nuestro corazón a la restauración. No se trata solo de pedir perdón, sino de permitir que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro, renovando nuestra fe. Esta oración no es solo palabras vacías, sino un medio para acercarnos a Dios con humildad, sabiendo que Él es el único capaz de sanarnos. En las Escrituras encontramos un versículo que refleja el poder transformador del arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Este versículo es una poderosa oración que nos invita a pedirle a Dios un corazón renovado. Es un recordatorio de que cuando nos arrepentimos, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da un nuevo corazón capaz de vivir en fidelidad con Él. La verdadera restauración de nuestra fe comienza cuando permitimos que Dios actúe de manera profunda en nuestro interior, renovando nuestra alma y nuestro espíritu. El arrepentimiento es el primer paso hacia la sanación, pero también debemos aprender a mantenernos vigilantes. El pecado que destruye nuestra fe desde adentro no ocurre de inmediato, sino que crece de manera insidiosa. Es por eso que es fundamental establecer prácticas diarias que nos ayuden a mantener nuestra fe viva y fuerte. La oración diaria, la lectura de la Escritura y la reflexión sobre el Evangelio son herramientas poderosas que nos permiten mantener nuestra relación con Dios. También es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en nuestro caminar. Los santos nos enseñan que, al rodearnos de un ambiente de fe, podemos resistir mejor las tentaciones y mantener nuestra fe firme. Al igual que San Francisco, que vivió en constante oración y se rodeó de una comunidad de hermanos, nosotros también debemos buscar la compañía de aquellos que nos fortalecen espiritualmente. La verdadera sanación de nuestra fe no es algo que se logre de manera instantánea, sino un proceso continuo que requiere de nuestra colaboración con la gracia de Dios. Por eso, te invito a reflexionar sobre tu vida espiritual. ¿Hay áreas que necesitan arrepentimiento? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Dios para que Él transforme tu fe? Cada vez que nos acercamos a Él con un corazón sincero, Él nos renueva y nos fortalece, guiándonos hacia una vida de fe más profunda y auténtica. La sanación comienza en el momento en que nos rendimos ante Él, permitiendo que su gracia actúe en nuestras vidas. Con cada oración, con cada momento de arrepentimiento, vamos renovando nuestra fe y abriendo espacio para la obra divina en nosotros. Cuando pensamos en la fe, nos encontramos con una verdad fundamental. No se trata solo de creencias abstractas o doctrinas que guardamos en nuestra mente, sino de una relación viva y activa con Dios. La fe no solo es un acto mental, sino un acto de confianza total en su voluntad, incluso cuando no entendemos el propósito de las circunstancias que nos rodean. Es fácil perder esta perspectiva cuando el pecado se infiltra en nuestras vidas, debilitando nuestra capacidad de ver la mano de Dios en los momentos de oscuridad. Sin embargo, la Escritura nos asegura que, incluso en los momentos de incertidumbre, Dios está trabajando en nosotros. El Evangelio nos dice en Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta verdad, aunque a veces difícil de aceptar, es un recordatorio de que, incluso cuando la fe parece vacilar, Dios sigue obrando en nosotros, transformando nuestras pruebas en oportunidades para profundizar nuestra relación con Él. Sin embargo, el pecado que destruye la fe desde adentro tiene una manera de cegarnos a esta realidad. Cuando estamos atrapados en el pecado, perdemos de vista el panorama más grande y comenzamos a ver nuestras circunstancias solo desde una perspectiva humana, sin la luz de la fe. La historia de San Juan de la Cruz nos ofrece una enseñanza poderosa sobre cómo, incluso en las noches más oscuras, Dios está presente. San Juan vivió una profunda noche oscura del alma, un periodo en el que experimentó una sensación de abandono y de separación de Dios. A pesar de estar sumido en una profunda oscuridad espiritual, él nunca perdió la fe. De hecho, fue en esos momentos de dolor y confusión cuando llegó a comprender más plenamente el amor de Dios y su propia dependencia de Él. San Juan de la Cruz entendió que la verdadera fe no es solo la que se sostiene en tiempos de claridad,
sino aquella que persiste incluso cuando no sentimos la presencia de Dios de manera tangible. Su experiencia nos enseña que, a veces, el camino de la fe puede llevarnos por valles oscuros, pero esos valles son precisamente el lugar donde Dios puede hacer su obra más profunda en nosotros. A través de la noche oscura, San Juan aprendió que la fe verdadera es una fe que, aunque no siempre ve, sigue confiando. En la oscuridad de nuestras propias luchas, debemos recordar que Dios sigue estando cerca, trabajando en lo profundo de nuestro ser para transformarnos a su imagen. Esta es una lección crucial. La fe no siempre es algo que se siente, pero siempre es algo que se vive. Cuando las circunstancias de la vida nos empujan hacia la desesperación, debemos recordar que, como San Juan de la Cruz, podemos caminar por esos momentos difíciles con la certeza de que Dios está allí, aun cuando no lo sintamos de inmediato. En estos momentos, debemos ser honestos con Dios acerca de nuestras luchas, como lo hizo San Juan. Él nunca escondió su dolor o su duda, sino que las presentó al Señor en oración, confiando en que Él lo sanaría. Esta es una práctica que todos podemos incorporar en nuestra vida diaria. Ser sinceros con Dios acerca de nuestras luchas, no ocultarlas por temor al juicio, sino ofrecerlas como una oración sincera de apertura a su gracia. Para ayudarnos a mantener nuestra fe en medio de la oscuridad, podemos hacer esta oración cada vez que nos sintamos perdidos o abrumados. Señor, aunque no te vea, sé que estás aquí. Aunque mi corazón se sienta apagado y mis dudas crezcan, confío en que estás trabajando en mi vida. Abro mi alma para recibir tu gracia, aunque no entienda lo que está sucediendo. Guíame, Señor, y renueva mi fe en tu amor inquebrantable. Amén. Esta oración no es solo una petición, sino un acto de confianza, un recordatorio de que, aunque no podamos ver a Dios en ese momento, Él está trabajando en nuestro interior. Así como el salmista nos dice en el Salmo 34:18, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, debemos recordarnos a nosotros mismos que, incluso cuando nos sentimos más frágiles, Dios está cerca de nosotros, esperando para sanarnos. Cuando estamos pasando por un tiempo de prueba o de oscuridad, es importante mantener una perspectiva eterna. El pecado que destruye la fe desde adentro se alimenta de nuestra visión limitada y temporal, mientras que la fe auténtica se ancla en la esperanza de la eternidad con Dios. Al enfrentar nuestras luchas, debemos recordar que cada sufrimiento, cada dificultad, tiene un propósito divino. Esto no significa que debamos negar el dolor o la dificultad, sino que debemos aprender a verlos con los ojos de la fe, entendiendo que Dios está utilizando incluso esos momentos para hacernos crecer y transformarnos. Al aceptar este proceso, comenzamos a ver nuestras pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para acercarnos más a Dios. La perseverancia en la fe es clave en este camino. No se trata de que nuestra fe no se tambalee, sino de que aprendemos a volver a Dios una y otra vez, a pesar de nuestras dudas y temores. Recordemos lo que nos enseña Santiago 1:3-4. Sabed que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. La fe, entonces, es algo que crece a través de las pruebas. En lugar de alejarnos de Dios, debemos permitir que esas pruebas fortalezcan nuestra fe, como el metal se purifica al ser probado en el fuego. La verdadera fe es aquella que se somete al proceso de prueba y purificación, confiando en que, a través de cada lucha, Dios nos está formando y transformando. Es este tipo de fe el que nos mantiene firmes, incluso cuando las circunstancias parecen ser en contra. Al final, debemos recordar que, aunque nuestra fe pueda parecer pequeña y frágil en ciertos momentos, cuando es colocada en las manos de Dios, se convierte en algo indestructible. Como nos recuerda Jesús en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe verdadera no es algo que dependa de nuestras fuerzas, sino de la voluntad de Dios. Por eso, al caminar por los momentos de oscuridad y lucha, podemos mantener la esperanza de que nuestra fe, aunque pequeña, está en las manos de un Dios que puede mover montañas. Al final de este recorrido espiritual, llegamos a la clave de todo proceso de sanación: la restauración continua de nuestra fe. El pecado, que destruye la fe desde adentro, no es un enemigo que se derrote de una sola vez,
sino un desafío constante que requiere nuestra participación activa y nuestro compromiso con Dios. La fe no es un estado estático, sino un proceso dinámico de crecimiento que puede ser tanto un desafío como una bendición. Al igual que una planta necesita ser regada y cuidada para crecer, nuestra fe necesita ser alimentada y protegida constantemente. San Agustín, cuya vida está marcada por una profunda transformación, comprendió que la fe no es algo que se pueda recibir una sola vez y luego dejar de lado. En sus escritos, Agustín habla de la importancia de mantener una vida de oración constante, de estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. Es a través de esta atención diaria a la presencia de Dios que nuestra fe se fortalece. Cuando él era joven, vivió en busca de placeres mundanos, buscando satisfacción en todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Sin embargo, su corazón siempre estaba vacío, porque lo que realmente buscaba era a Dios. Fue solo cuando se rindió completamente y se entregó al amor divino que experimentó la transformación que su alma tanto anhelaba. Agustín nos recuerda que la verdadera fe no es algo que encontramos de manera pasiva, sino algo que se cultiva con esfuerzo y dedicación. Esta dedicación a la fe se traduce en prácticas diarias, aquellas pequeñas acciones que, aunque simples, tienen un poder transformador. La oración diaria, por ejemplo, es uno de los medios más poderosos para fortalecer nuestra fe. La oración no es solo una petición, sino un acto de rendición y de confianza en Dios. Nos permite vaciar nuestro corazón de las preocupaciones del mundo y centrarnos en la presencia divina. Al comenzar o terminar el día con una oración sincera, podemos dar espacio a Dios para que hable en nuestro interior. Esta es una práctica fundamental para mantener nuestra fe en tiempos de prueba. Te invito a una oración que puede convertirse en un refugio constante en tu vida. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón abierto, sabiendo que solo en ti encontraré la paz que busco. Ayúdame a reconocer tu presencia en cada momento de mi vida. Aumenta mi fe para que pueda confiar en ti incluso cuando no entienda lo que sucede. Te entrego mis miedos, mis dudas y mis deseos, para que los transformes en confianza plena. Amén. Al orar de esta manera, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y abriendo nuestras vidas a su acción. Esta oración no solo nos acerca a Dios, sino que también fortalece nuestra relación con Él, permitiendo que nuestra fe se haga más sólida. En las Escrituras, encontramos la promesa de que, al acercarnos a Dios con humildad y fe, Él siempre estará con nosotros. Jesús mismo nos dijo en Mateo 7:7, «Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá». Este versículo es un recordatorio de que cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él responde. Puede que no siempre recibamos la respuesta que esperamos, pero siempre recibimos la gracia que necesitamos para seguir adelante en nuestra fe. La fe, entonces, no es solo una cuestión de pedir, sino de confiar en que Dios responderá, incluso si su respuesta no es inmediata o de la forma en que lo esperábamos. La clave para mantener nuestra fe viva es también el arrepentimiento continuo. No se trata solo de un arrepentimiento de una sola vez, sino de un proceso de renovación diaria en el que constantemente reconocemos nuestras fallas y buscamos volver al camino de la gracia. Al igual que el hijo pródigo que regresó a su padre con un corazón arrepentido, nosotros también debemos regresar a Dios todos los días, reconociendo nuestras debilidades y pidiendo su perdón. El arrepentimiento no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para volver a empezar, para permitir que Dios restablezca nuestra fe cada vez que vacilamos. Este proceso de restauración constante no se logra solo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el apoyo de la comunidad de fe, los hermanos y hermanas que nos acompañan en el camino espiritual. La comunidad tiene un papel vital en el fortalecimiento de nuestra fe. San Pablo nos recuerda en Hebreos 10:24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. La comunidad es el lugar donde encontramos apoyo, donde podemos compartir nuestras luchas y nuestras victorias, y donde podemos ser inspirados por la fe de los demás. Es por eso que debemos asegurarnos de rodearnos de personas que fortalezcan nuestra vida espiritual y que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe.
A lo largo de este camino de restauración continua, debemos recordar que la fe nunca será perfecta en esta vida. Todos tenemos momentos de debilidad, de duda y de prueba. Pero lo que importa es nuestra disposición a seguir adelante, a no rendirnos y a confiar en que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no lo veamos de inmediato. La fe se fortalece no solo en los momentos de claridad, sino también en los de oscuridad, cuando más necesitamos confiar en la gracia de Dios. Como nos dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe no siempre es algo que podemos ver con nuestros ojos, pero siempre es algo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. A través de las pruebas, nuestra fe crece, y a través de esa fe nos acercamos más a Dios. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes restaurar y fortalecer tu fe hoy. ¿Qué prácticas diarias puedes incorporar en tu vida para mantener tu corazón enfocado en Dios? ¿Cómo puedes apoyarte en la comunidad de fe para seguir adelante? Recuerda que, a pesar de los altos y bajos de la vida, Dios siempre está contigo, guiándote, fortaleciendo tu fe y ayudándote a crecer en su gracia. Que cada paso que tomes en este camino sea un paso hacia una fe más profunda, más firme y más viva. Que el Espíritu Santo te guíe y te fortalezca, y que la paz de Dios te acompañe siempre.